¿Estamos listos? Vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a platicar de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasará conmigo cuando muera? Me ponen por favor Mateo 25, versículo 46. Querida familia y amigos que nos acompañan, también los que nos siguen a través de internet y las redes sociales, la Biblia no se equivoca. La Biblia no se contradice. La Biblia verdaderamente es palabra de Dios. Y la misma Biblia nos enseña que las cosas no acaban con la muerte física. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Y existen dos posibles destinos. Mira lo que enseñó Jesús. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno, un destino, o la vida eterna. Entonces, el dejar este cuerpo físico puede convertirse en una tragedia, sí, una tragedia eterna, porque así lo enseña la palabra de Dios. Pero tengo excelentes noticias de parte del Señor para ti. Me pones Juan 5, versículo 24. ¿Cómo podemos asegurar nuestro destino eterno al lado de Dios? Juan 5, versículo 24. ¿Cómo lo podemos asegurar? Mira lo que dice este versículo. Jesús está hablando. De cierto os digo, esto es algo cierto, la palabra de Dios es verdad. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y cuando creemos en Jesucristo, creemos la obra que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que la Biblia enseña es que existe un camino para poder llegar al Padre, un solo camino para que tú y yo podamos recibir el perdón de nuestros pecados, la herencia de la vida eterna y algo hermoso, que Dios pueda hacer un milagro, transformar tu corazón. Ese camino y esa única verdad para que nunca seas engañado, seas engañada, es Jesucristo. Como lo vemos en la palabra de Dios, el que cree en Jesucristo, el que se arrepiente de todo lo malo, en lo más profundo de su corazón, no se perderá, tendrá vida eterna a través de Él. Sé que muchos piensan que son cristianos, que son cristianas. ¿Qué es lo más importante para poder estar cerca de la presencia de Dios, para que realmente no haya duda en nuestro corazón que somos familia de Él? Y este versículo Dios lo ponía en mi corazón durante la semana, y Dios me decía: coméntaselos. Esto es un versículo que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Mateo, por favor, capítulo 5, versículo 8. Mateo 5, versículo 8, para que no haya duda en tu corazón. Si realmente tienes tu destino eterno al lado de Dios asegurado a través de la fe en Jesucristo, cuando realmente estás en Jesucristo, tu vida cambia. Tu vida tiene que cambiar. Las cosas viejas pasarán, no tendrás que cargar con ningún peso de culpa, pero todo aquel que esté en Cristo será una nueva criatura. Dios cambia nuestra naturaleza, Dios cambia nuestro corazón, Dios convierte un corazón de piedra insensible a un corazón de carne, a un corazón sensible, a un corazón donde Él puede depositar su Santo Espíritu. Y cuando está el Espíritu de Dios en la vida de una persona, todo mejora, todo cambia, todo florece. Mira este versículo: bienaventurados. Dios está buscando a hombres y mujeres de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
porque para Dios no importan los títulos, no importan las credenciales, puedes ponerte el nombre que quieras. Dios lo que ve es nuestro corazón, y los limpios, verdaderamente limpios de corazón, ellos, solo ellos, verán a Dios. La palabra original griega que se tradujo como limpio en este versículo es la palabra katharos. ¿Qué significa? Limpio de corazón. Significa un corazón sin mezclas. No podemos tener un corazón dividido. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Cuando tenemos un pie en Dios y un pie en otras cosas, no tenemos un limpio corazón, nunca verás a Dios. Un corazón sin mezclas, y también significa una vida apartada para Él, consagrada verdaderamente a Él. Todas las personas que decidan apartarse de toda la contaminación que podemos encontrar espiritual, física en este mundo, van a poder llegar a tener un limpio corazón. Regresamos a nuestra pregunta: ¿qué pasará conmigo cuando muera? Lo más importante para asegurar nuestro destino eterno es tener verdaderamente a Cristo en nuestro corazón. Me pones Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Dios enseña en su palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Mira cómo el Señor nos muestra para los creyentes la muerte, le llama dormir. No ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dejamos este cuerpo, todos los creyentes de nuestro Señor Jesucristo, los que verdaderamente tienen limpio corazón, dejaremos este cuerpo cuando Dios lo disponga, pero aseguramos un lugar con el Señor. Por eso no nos debemos de entristecer, dejamos este cuerpo, pero las cosas continúan al lado de nuestro Dios. Pero sí, el cuerpo, cuando un creyente muere, duerme en el Señor, el cuerpo descansa hasta su resurrección gloriosa. Pero la Biblia enseña que las almas estarán conscientes y activas. Mira qué interesante. Conscientes y activas en un lugar inicialmente. Me pones por favor Lucas 23, versículo 43. Aquí vamos a ver cuando Jesús estaba crucificado, lo que le dijo uno de los malhechores que estaba colgado junto a él. Este malhechor se arrepintió en ese lugar de tormento, reconoció a Jesús. Es lo importante, reconocer a Jesús, arrepentirnos de todo lo malo. Y mira lo que le dijo Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabías que la Biblia nos habla de 3 paraísos? Tenemos el paraíso, el jardín del Edén, ¿se acuerdan? Que se perdió el primer paraíso. Pero también tenemos otro lugar al cual el Señor le llama paraíso. Y también tenemos otro lugar. Mira, vamos a poner 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 2, 2 de Corintios 12, 2 y luego el 4. Mira la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. Conozco un hombre, se refiere a él mismo, en Cristo, que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no, me lo dejas por favor, si fuera, estoy en 2 de Corintios 12, 2, por favor, gracias, que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fíjate, fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Y cómo le llama la Biblia a ese tercer cielo? Ahora sí, el versículo 4, por favor. Fue arrebatado al paraíso. Por eso podemos asegurar que existen 3 paraísos. El paraíso número 1, el que fue el huerto en el Edén, donde estuvo Adán y Eva, que se perdió. Después tenemos el paraíso donde Jesús pudo ver a este malhechor, porque le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de acuerdo a estos versículos, el tercer paraíso que está en la Biblia es el tercer cielo, donde es la morada eterna de Dios. Entonces también la Biblia enseña que existen 3 cielos. Fíjate qué interesante. El cielo atmosférico, el que podemos ver con nuestros ojos humanos, donde están las nubes, donde vuelan los pájaros, el cielo atmosférico. Tenemos también el segundo cielo, que es el espacio exterior, donde están las galaxias, donde están las estrellas. Y el tercer cielo, donde está la morada del Señor. Pero regresamos a lo que Jesús le dijo al malhechor que estaba crucificado junto a Jesús. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesús enseña en la Biblia que durante 3 días no fue al tercer cielo, al paraíso o morada de Dios. ¿Dónde estuvo el Señor 3 días después de su muerte? ¿Me pones por favor Mateo capítulo 12, versículo 40? Mateo capítulo 12, versículo 40. ¿Cómo estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches? Así de la misma manera estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús fue a otro lugar. Cuando Él murió, Él estuvo 3 días y 3 noches en el segundo paraíso, llamado seno de Abraham. Y quiero que platiquemos qué es lo que pasa justamente cuando una persona deja este cuerpo. Mira, Dios nos muestra no una parábola, porque lo que vamos a platicar no tiene una estructura de parábola, de una enseñanza a través de una historia que puede ser inventada para que podamos entender una enseñanza principal. Me ponen por favor Lucas capítulo 16, desde el versículo 19, nada más para que lo tengan presente. Este es uno de los pasajes más reveladores sobre la vida después de la muerte. No es una parábola, porque Jesús nos da una descripción exacta, con detalles claros, utiliza personajes reales, no ficticios, nos habla del rico, nos habla de Lázaro. Por eso podemos asegurar, porque no existe una estructura como de parábola, como de una enseñanza a través de símbolos. Esta es una historia real que Jesús nos muestra para que comprendamos qué es lo que pasa en el segundo paraíso. Recuerda, el primer paraíso, el huerto del Edén. El segundo paraíso, donde Cristo se encontró con este malhechor que se arrepintió en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es en este lugar que vamos a platicar, para después ser transportados al tercer paraíso, el tercer cielo, la morada eterna del Señor. Y mira esta historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. ¿Te puedes imaginar esto? El hombre que se vestía de púrpura en aquel tiempo era una persona con muchísimo dinero. El vestirse de púrpura era para la realeza, ¿sí? Y hacía cada día banquete con esplendidez. Cuando tenemos un aniversario, cuando tenemos un cumpleaños, pues tiramos la casa por la ventana en algunas ocasiones, ¿verdad? Hacemos una fiesta, invitamos a muchas personas. Pues este hombre todos los días hacía banquete y con esplendidez. ¿Te puedes imaginar
lo rico que esta persona era. Versículo siguiente. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. En su puerta una persona, un mendigo, no tenía qué comer, lleno de llagas, enfermo. Y mira el versículo siguiente, por favor. Y Lázaro, el mendigo, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y esta frase impacta mi corazón. Y aún los perros tenían más misericordia, más compasión de Lázaro que el rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Del dolor que el perrito podía sentir que tenía el Lázaro, ellos llegaban y lamían sus llagas mejor los perros antes que el rico, que tenía, fíjate, cómo se vestía, cómo hacía banquetes todos los días con gran esplendidez. Pero los dos, por cuestiones de tiempo, no podemos ver toda la historia, pero les platico, los dos murieron y los dos fueron transportados inmediatamente. No existe un sueño profundo del alma que se quede todo en una inconsciencia. Fueron a una morada temporal para los muertos llamada Sheol o Hades, el segundo paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue llevado a lo que se llama el seno de Abraham, porque dentro del Hades, el lugar temporal de los muertos, está dividido en dos secciones el Hades. Lo puedes ver a través de esta historia. En el Hades tenemos un lugar de tormento. Un lugar de tormento para todas las personas como este rico, que no tuvieron compasión de Lázaro en este caso. Y me pongo a pensar cuántas veces vemos a personas con necesidad. ¿Y qué hacemos? Se debe de apreciar en nosotros que funcione el evangelio. Se debe de apreciar que somos verdadera familia de Dios. Dios nos está hablando que las cosas no acaban cuando dejemos este cuerpo que Dios ha puesto. Eclesiastés 3:11, no lo buscamos. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Qué importante es que comprendamos que existe un destino para nuestra alma eterno, que muchos no se han preocupado por eso. Nos enfocamos en las cosas terrenales que no permanecerán por siempre y descuidamos lo más importante, que es lo espiritual. ¿Cómo se aprecia que verdaderamente tenemos un limpio corazón, que verdaderamente somos hijos de Dios? A través del amor que tengamos los unos por los otros. Puedes aprenderte toda la Biblia si tú quieres, puedes darnos una cátedra del Antiguo Testamento. Si no se aprecia el agape de Dios, el amor de Dios a través de tu vida, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que quita o echa fuera el egoísmo. Ahora lo más importante son los demás en mi casa, ahora me voy a enfocar en mis hijos, ahora me voy a enfocar en mi esposa, o las mujeres casadas en mi esposo. No es lo que yo crea, no es lo que yo necesite, es qué necesitas tú para que te sientas verdaderamente amada por mí. ¿Qué necesitas, jóvenes, que puedan orar y preguntarle a Dios: ¿cómo puedo hacer para que mis papás verdaderamente sientan el amor que les tengo? A través de una vida práctica, así se aprecia el problema que vimos en esta historia del rico y de Lázaro. Una persona que tenía riqueza, hacía banquetes con esplendidez, pasaba por su casa en la puerta viendo a esta persona en necesidad, a Lázaro lleno de llagas. Él pudo haberlo ayudado, pero no había esa sensibilidad en su corazón. Lo más importante es que nuestro corazón se desgarre por los que sufren, por los que han sido desplazados por las guerras, por ejemplo, en Medio Oriente. Personas que dicen 100 niños mueren cada día motivo de los problemas de la guerra.
y no se mueve nuestro corazón. Tantas personas que por inundaciones en México se están quedando sin nada y no oramos por ellos. Personas que encontramos en el supermercado, en el trabajo todos los días y no podemos tener esa sensibilidad. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer hoy por ti? Pero el cáncer de la humanidad, el egoísmo, está cubriendo la tierra. Y todas las personas que no quisieron hacerle caso a Dios, como el rico, que no pudo tener esa compasión por los que sufren, fue directo al Hades, pero al lugar de tormento. Pero no pasó así con Lázaro. Lázaro fue a otro lugar dentro del Hades, bajo el abrigo, bajo la protección de Abraham, padre de la fe. Importante que esto nos quede claro en nuestro corazón. Jesús nos enseña que después de la muerte habrá conciencia plena. Las almas hablan, razonan, no entran en un sueño profundo, no, las almas hablan, razonan, recuerdan. Incluso las que no aceptan a Jesucristo irán a ese lugar temporal de tormento llamado Hades o Sheol en hebreo. Estarán en tormento real, no ficticio. Así lo enseña el Hijo de Dios. Pero todos, antes de la llegada de Jesús, tenían que ir. ¿Por qué? Por la fe. Ellos creyeron en las promesas que se cumplieron en Cristo. Abraham, Isaac, Jacob, todos los que creyeron en las promesas que se cumplirán en Jesucristo, ellos murieron, ellos durmieron y fueron protegidos en el Hades, en el seno de Abraham, donde estuvo Jesucristo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Otra manera de llamarle a este lugar espiritual llamado Hades. Pero me pones Salmos capítulo 16 versículo 10. Mira lo que escribió David: no dejarás mi alma en el Sheol o en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta palabra Dios la dijo no de David, porque David también murió, durmió y se fue en el Hades al seno de Abraham. Esta profecía se cumplió en la persona de Jesús. Jesús no fue dejado en este lugar. Él fue 3 días y 3 noches, pero me pones Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9. ¿A qué fue Jesucristo a ese lugar? Efesios 4 del 8 y 9. Para ayudarlos a todos los que por la fe en las promesas que se cumplieron en Jesús, creyeron en su nombre. Dios, cuando Jesucristo muere, dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo siguiente. Y eso de que subió Cristo, ¿qué es sino que también había descendido, mira, primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Dónde estuvo Jesús cuando entregó hasta el último aliento de vida? Estuvo en el seno de Abraham. 3 días y 3 noches en una parte del Hades, que estaban bajo la protección de Dios, no estaban sufriendo, pero entre los que sufren y los que no se podían ver, hay una gran cima, un gran valle. Por eso les digo, estudien con tiempo Lucas 16, desde el versículo 19 hasta el 31, donde Jesús nos enseña cómo es específicamente este lugar temporal donde van las almas de los muertos. Pero con Cristo Jesús ya todo es diferente. Con Cristo Jesús ya todo es diferente. Vemos muchos versículos en la Biblia que nos hablan que cuando un cristiano muere, duerme, su cuerpo descansa hasta la resurrección gloriosa del cuerpo, que Dios también tiene un tiempo para eso. Pero el alma está activa,
El alma está consciente, el alma piensa, el alma, ya lo platicamos, recuerda, algunos van a estar sufriendo, pero cuando Jesús muere y resucita, ahora todos los que crean en Él no irán a ese lugar de los muertos. ¿A dónde entonces van las personas que creen verdaderamente en Jesús? Vemos la respuesta en Filipenses, por favor, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 21 al versículo 23. Filipenses 1, del 21 al 23. Mira el sentir del apóstol Pablo. Saulo de Tarso, después Pablo. ¿Sabes quién es Saulo? Pablo, un hombre que decidió acabar con los seguidores de Jesús. Piensen esto, arrastraba a las personas que creían en Jesús a la cárcel. Él tenía que acabar con los seguidores de Jesús. Y él era fariseo de fariseos, un maestro, un principal entre los judíos. Él conocía el Tanaj hebreo, el Antiguo Testamento, de principio y de fin, y aún conociendo el Antiguo Testamento, no tenía la revelación de quién es la iglesia verdadera del Señor. Por eso él buscaba amenazas de muerte. Él consintió, por ejemplo, le llaman algunos en Hechos 7, la muerte del primer mártir, un jovencito lleno del Espíritu Santo, Esteban. Hablaba de parte de Dios con una fuerza, se apreciaba, decían las personas que lo escuchaban, que veían en Esteban el rostro como el rostro de un ángel. Qué hermoso, imagínate las palabras. Pero los religiosos de aquella época mataron aventándole piedras a Esteban, lleno del Espíritu Santo. Impresionante, ¿verdad? Y Saulo consentía en su muerte. Pero Saulo, que decidió, después Pablo decidió acabar con ese nombre, con el nombre de Jesús, y yendo camino a Damasco, tuvo un encuentro personal con Cristo. Y cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, porque ahora te puedes estar durmiendo, puedes no tomar en cuenta la palabra de Dios, pero estoy seguro que Dios está hablando al corazón de muchos en este lugar, y también a muchos que nos siguen a través de internet, las redes sociales. Cuando Dios habla, cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo, Dios impacta profundamente el corazón. Así pasó con Saulo. Después Pablo, él decidió acabar con ese nombre, con el nombre de Jesús. Pero cuando conoció quién era el Señor, cuando vio el poder transformador de la vida que Dios tiene, Dios verdaderamente cambia el corazón. Cuando él vio el amor que se tenían los seguidores de Jesús, cuando él vio lo que Dios estaba haciendo en su corazón, quitándole esa carga y ese profundo dolor arraigado dentro de él, él decidió dar su vida por ese nombre y predicar hasta el último rincón de la tierra. Fue un ejemplo. Pablo fue un ejemplo que Dios levantó, porque los seguidores de Jesús, entre ellos el apóstol Pedro, el apóstol Juan, temerosos, escondidos en Jerusalén, pero Dios levanta a Pablo con una fuerza, con un corazón, poniendo el ejemplo de muchos para empezar a llevar las enseñanzas de Cristo hasta el último rincón de la tierra. Así es Pablo. Y escribió esto Pablo, ¿y sabes dónde lo escribió? Desde la cárcel. Imagínate estar en la cárcel. Hoy ya me imagino despotricando, pero ¿por qué, Señor, me permites que esté de esta manera? ¿Por qué no es posible? Mira el sentir que había en el apóstol, lleno del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ver las cosas como Pablo las ve y como Dios quiere que las veamos todos. Y él decía, para mí el vivir es Cristo, no hay nada más importante.
No hay nada mejor. Es real. Dios ha hablado de eternidad. Las cosas no se acaban cuando dejemos este cuerpo. No se comparan 100 años que Dios te permita vivir en esta tierra con la eternidad. Lo más importante es el Señor. Arrepiéntete, cree en Jesucristo, asegura un lugar al lado del Señor. No te hablo de religión, te hablo de lo que dice la palabra de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir, mira cómo lo veía el apóstol. El morir es ganancia. Así nos dolemos cuando un familiar deja esta tierra. Cuando un familiar muere, sabemos que muere es dormir. Si estamos verdaderamente en Cristo Jesús, duermen esperando la resurrección de sus cuerpos glorificados. Pero para nosotros sí nos dolemos porque lo dejaremos de ver, pero tenemos una esperanza grande, una esperanza que no nos avergüenza, porque sabemos que Él es la resurrección, Él es la vida, y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a tu nombre, Señor. Él abre el camino, es la puerta entre el cielo y la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Pablo decía: el morir para mí sería ganancia. Versículo siguiente, por favor. Mas si el vivir en la carne, fíjate el corazón del apóstol, si el vivir en la carne, en este tiempo, en esta tierra, resulta para mí en beneficio, para que más personas, fíjate el sentir del apóstol, no perdía ni un día de poder hablar del Señor. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón. Si realmente somos seguidores de Jesús, un amor por las almas, un amor por los no alcanzados, que conozcan de Dios, que sepan del Señor. ¿Cuántas personas trabajan contigo? ¿Cuántas personas ves todos los días y no podemos hablar de Él? No podemos darles un volante, invitarlos a la iglesia, decirles: solo Cristo sana y salva. Qué importante es que tengamos, así como esos perritos, ¿verdad?, que tuvieron compasión por ese hombre lleno de llagas, le lamían, sentían ese dolor de Lázaro, llegaban y lamían sus heridas. Y nosotros, como hijos de Dios, que no nos podemos doler cuando alguien sufre, cuando vemos a alguien en necesidad. Las cosas tienen que ser diferentes. Mira el corazón del apóstol. Si el estar aquí, mira, el vivir es Cristo, el morir para mí es ganancia. Hago todo porque sé en quién he creído, porque sé que estaré siempre cerca de Él. Pero si el vivir resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mira el amor de Pablo para los demás, para los no alcanzados. Versículo siguiente, por favor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Era difícil para él. Fíjate qué bonito. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Gracias a Jesucristo todo cambió. Antes de la llegada de Jesucristo, toda persona que moría, si estaban creyendo en las promesas de Dios cumplidas en Jesucristo, como Abraham y toda su descendencia, ellos morían en Cristo y eran llevados al Hades, al seno de Abraham, donde tenían esa protección, esperando la llegada gloriosa del Hijo de Dios, para que abriera el camino, para que una vez que todo creyente de Jesús muera, duerme en Cristo, ahora no vamos al Hades, ahora, de acuerdo a las citas bíblicas, partimos inmediatamente a la presencia de nuestro Señor. Gloria a tu nombre, Señor. La resurrección del cuerpo ocurrirá después, pero el alma del creyente estará con el Señor. El alma del creyente recibirá de parte de Dios una vestidura, fíjate, una vestidura blanca, gloriosa, hablando de la justificación de todos nuestros pecados a través de la fe en Jesucristo. Terminamos con
Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18. Me impresionan estos versículos, la revelación que Dios le dio al apóstol Juan, cuando el apóstol Juan, mira, dice la historia secular, que todos los discípulos de Jesús murieron de maneras terribles. Fueron martirizados, algunos cuenta la historia secular, crucificados de cabeza por causa de su fe en Jesucristo, muertos a palos. Impresionante lo que pasaron los discípulos de Jesús. Cuenta la historia secular que el apóstol Juan fue capturado por el imperio romano y fue torturado en aceite hirviendo. Pero Dios milagrosamente lo salvó de la muerte. Tenía Juan algo grande que hacer. Y después, por causa de su fe en Jesucristo, fue exiliado, fue condenado a trabajar en las minas, algunos piensan de cantera, en las minas de sal, en la isla de Patmos. Ahí estaba el apóstol Juan, y Juan en ese lugar, en el momento de mayor prueba, fue en el momento en que recibió más y recibe la revelación final, lo que le llamamos el Apocalipsis de Juan. Por eso gózate, familia del Señor, porque cuando estás atravesando por situaciones complicadas vas a recibir más. Dios lo permite porque te ama, porque Dios dijo: el que empezó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta su próxima venida. Si Dios ha empezado algo en tu vida, no te preocupes, Dios cumple sus promesas y Dios permitirá hablar a tu corazón de muchas maneras, porque Dios te ama, porque eres su hijo, porque un padre siempre disciplina al hijo que quiere. Por eso, aún en medio de la situación complicada, podemos alabar a Dios y decirle: gracias, Señor, porque después de la prueba, así como lo dijo Job, después de esa prueba tan fuerte, ahora, Señor, mis ojos te ven, de oídas te había oído, pero después de la prueba y después de ver el poder de Dios, el brazo de Dios que no se ha cortado para ayudarme, cómo me sacaste adelante, Señor, porque fiel es el que prometió. Ahora mis ojos verdaderamente te ven. Gloria a tu nombre. Y Juan en este momento pudo ver a Jesús. Mira, cuando le vi, caí como muerto. La gloria de Jesús glorificado, de Jesús que se levantó de entre los muertos vencedor. Dice el apóstol, registra a la perfección lo que pasó cuando le vi. Caí como muerto a sus pies. Imagínate esto. Y Jesús puso su diestra sobre mí, diciéndome, fíjate, siempre Jesús te abraza y te dice: no estás sola, yo estoy contigo. Y le dice: no temas, yo soy. Mira la forma en que el Antiguo Testamento se refiere al único Dios verdadero. Jesús es Dios hecho carne. Yo soy, fíjate la autoridad y esa voz como estruendo de muchas aguas. Yo soy el primero, yo soy el último. Versículo final, por favor. Y el que vivo, 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, sí, murió. 3 días estuvo en el seno de Abraham, en el Hades. Pero a los 3 días se levantó de entre los muertos vencedor. El que vivo y estuve muerto, Jesucristo, el único Dios verdadero. Mas he aquí, mira esta afirmación: he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, así sea. Y yo tengo las llaves para que todo aquel que cree en Jesucristo vaya directo a la presencia de Dios. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así es de grande la victoria de Jesús.
todo aquel que cree en Jesucristo y deje este cuerpo, que realmente tenga limpio corazón, porque los títulos todos no lo podemos poner. Cuando realmente amamos a los demás, cuando realmente oramos, no teniendo oraciones egocéntricas, oramos por mis necesidades, por mis hijos, por mi matrimonio, por mi trabajo, por los jóvenes, por mi escuela, siempre oraciones egocéntricas, orando por nosotros. No, eso no enseña el Señor. Un hombre, una mujer verdaderamente hija de Dios, hijo de Dios, es un hombre o una mujer que tiene el agape de Dios, el amor de Dios fluyendo a través de su vida. Y el amor de Dios no busca lo suyo, el amor de Dios, vamos a orar por los demás, vamos a orar por los que están sufriendo. ¿Cuántos están enfermos? Dios está convocando para ir el sábado a compartir a ese hospital. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Le damos la espalda a Dios? No, estamos orando, estamos en una preparación. Gracias a Dios por el grupo de mujeres que están inclusive ayunando para que Dios se mueva. Mira, las batallas se ganan de rodillas. ¿Cómo quieres que Dios conteste si no oras? ¿Cuánto tiempo, siendo sinceros, cuánto tiempo en esta semana que pasó oraste al Señor? La verdad, ¿cuánto tiempo estuviste con el Señor? Y en ese tiempo que estuviste orando, ¿cuánto tiempo le pediste solamente cosas para ti? Como si un hijo le hablara por teléfono a su mamá o a su papá después de semanas y hablándole solamente le pidiera cosas. ¿Cómo se sentiría esa mamá? Oye, háblame para saludarme, para ver cómo estoy, porque nada más me hablas para pedirme cosas. No está mal pedirle cosas a Dios, pero ¿cómo debe de ser nuestra oración? Para tener un limpio corazón necesitamos llenarnos de su Espíritu, y la manera de llenarte de su Espíritu es cuando tienes una conexión, una intimidad, una amistad directa con Jesús. Lo más importante es nuestra relación con Jesús. Y no solamente pedirle cosas. Padre Jesús, te amo, quiero conocerte de verdad. Gracias porque tengo salud. Gracias porque puedo venir a la iglesia. Gracias. Le has dado gracias a Dios porque tienes 2 piernas y puedes ir por un vaso con agua. Gente que hemos tenido esa experiencia de estar en cama por meses. Le damos gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por esta prueba tan fuerte de mantenerme en esta cama inmóvil, porque ahora, Señor, puedo darte las gracias porque puedo pararme por un vaso con agua. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tengo salud. Gracias, Señor. Quiero conocerte. Y empezamos a estudiar los evangelios y nos empezamos a llenar de Dios. Empezamos a sentir como Él siente, a ver las cosas como Él las ve. Desgarrar nuestro corazón por los que sufren, por los que lloran, ayudar. Venimos a la iglesia solamente a recibir. Debe de cambiar eso. Ahora venimos a la iglesia, pero para dar. ¿Qué puedo hacer yo para que la iglesia pueda seguir adelante y más almas puedan conocer de ti, Señor? Gracias a Dios por los que están en algún ministerio sirviéndole, y gracias a Dios por todos los que le sirven con excelencia, siendo un ejemplo dentro y fuera de la iglesia del Señor. Qué hermoso, limpio corazón. Tienen asegurado un lugar en el cielo los de limpio corazón, los que se llenan del Espíritu, los que no viven tropezando a la gente. Jesús condenó de una manera el tropezar a los pequeñitos, impresionante. Dijo Jesús, no se vale. Me acompaña el grupo de alabanza, por favor. No se vale. Tú lo puedes estudiar en Mateo 18, versículo 6 en adelante. Jesús dijo, vendrán tropiezos, gente que dice que son cristianos, pero con su ejemplo de vida están haciendo que las personas en su trabajo nunca se acerquen a mí, porque dicen groserías, porque están viendo lo que no deben
de infieles, de adúlteros. Dios te ve. Y Jesús dijo a esos hombres que se dicen que conocen al Señor, pero no tienen un limpio corazón, y llegan a su casa, tratan mal a su esposa, tratan mal a sus hijos, hijos que no se preocupan por sus papás, hijos que no respetan a sus papás, que inclusive se burlan de ellos. ¿Qué testimonio estás dando en tu casa del Señor? La verdad. Y Jesús dijo: vendrán los tropiezos, pero ay de aquel hombre o mujer por el que venga el tropiezo. Hay que guardar nuestro corazón. Dale gracias a Dios, porque a través de la fe en Jesucristo tienes un lugar asegurado en el cielo. Y si no tienes tú esta seguridad, la garantía que enseña la palabra de Dios, abre tu corazón en este día. Estoy seguro que Dios te ama y que Dios te trajo en este día para decirte la verdad que enseña su santa palabra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Todos hemos cometido errores y faltas graves, hemos lastimado a muchas personas. La maldad ha cubierto la tierra, pero el regalo de Dios, el regalo que Dios hoy nos da, es vida a través de la fe en Jesucristo. Hoy Dios te da una oportunidad para hacer lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer hoy con Jesús? Entrégale tu corazón. Sígueme. Vamos a hacer una oración. ¿Qué es el orar? Platicar con Dios. Y le decimos a Dios: Dios mío, díselo con tu corazón. He cometido muchas fallas. He lastimado a muchas personas. Perdóname. Perdóname. Quiero cambiar. Quiero seguir tu santa palabra. Creo en ti, Jesús. El castigo que yo merecía recayó sobre de ti en esa cruz. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, para que todo aquel que en Él crea, que comprenda que con Dios no se debe de jugar, que no debemos de consentir el pecado en nuestras vidas. El que decida arrepentirse, cambiar, creer en Jesucristo, vivir para Él, no se perderá, tendrá vida eterna. Hoy dile con tu corazón: creo en ti, Jesús, ayúdame a conocerte más a través de tu palabra, pero hoy, Padre, confieso con mi boca, porque lo creo con mi corazón: Jesús es el Señor ahora de mi vida. Jesús es mi Salvador. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Ahora viviré de acuerdo a tus enseñanzas. Padre, tú enseñas en tu palabra, Señor, y con mucho respeto recordamos tus promesas. Todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que reciba a Jesús, se arrepiente de corazón de todo lo malo, Dios le concede el privilegio. Sí, Dios te ha concedido ese lugar de ser hecho hijo de Dios, solo a través de la fe en Jesucristo. Ahora busca todos los días un limpio corazón a través de una entrega total. Cuando dejes este cuerpo, irás inmediatamente a la presencia del Señor. Gracias, dulce Jesús, y que esta palabra pueda quedarse en nuestros corazones. Gracias por tanto amor. Vamos a despedirnos cantándole al Señor. La victoria está asegurada. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Todo aquel que ponga su confianza en Él
vivirá eternamente, porque así lo ha dicho el Hijo de Dios Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabarle con gozo, con todo nuestro corazón.